vamos después que nos hemos saludado, esta es una fiesta, la fiesta donde los santos se reúnen para glorificar a Dios. Y las fiestas tienen que ser fiestas alegres, gozosas para el Señor. Yo quiero invitarlos a ustedes a abrir las Escrituras allá en el Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11 y verso 17. Estaremos hablando de la cena del Señor y aclarar si es que hay algún malentendido o interpretación de las Escrituras sobre la cena del Señor. Así es que si está conmigo en Primera de Corintios capítulo 11, verso 17 en adelante, dice la Escritura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Hasta ahí vamos a leer su palabra, vamos a orar por su palabra. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, oh Dios, nos ha dejado instrucciones a través del Nuevo Testamento. Entendemos, oh Dios amado, lo que tú quieres, el propósito que tú tienes con tu iglesia. Y sobre todo que entendamos, oh Dios amado, tu palabra para que la pongamos en práctica en nuestra vida, en la vida de la familia, en la vida de la iglesia. Enséñanos, revélanos, abre nuestros ojos espirituales para que puedan ver las verdades escritas en las Santas Escrituras. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos del Señor. Hace unos años atrás hablamos del tema de la cena del Señor y vamos a refrescar un poco de las enseñanzas pasadas, hace unos años atrás, pero queremos hablar de la cena del Señor, que para algunos posiblemente traerá confusiones, para otros está muy claro lo que el Señor enseña, pero queremos a través de las Escrituras que nos enseñen la palabra, lo que Pablo estaba corrigiendo en la iglesia de Corintios. La importancia de entender el contexto del texto para cuando más adelante dice la Escritura, pruébese cada uno a sí mismo. Entonces, cuando Pablo dice eso, este es el contexto de lo que está diciendo después. Pero vamos a analizar lo que está sucediendo en esta iglesia de Corintios. La iglesia se reunía para tener una comida, una cena, como un convivio. Y esa era parte de la iglesia. Se celebraban los banquetes de amor cristiano. El amor ágape, en el cual es el amor
de los cristianos y la iglesia se reunía para hacer estas celebraciones, en las cuales también nosotros las hacemos. Hacemos eventos y nos reunimos para comer, nos alegramos, conversamos e inclusive conversamos con aquellas personas que no conocemos. Pues también la iglesia tenía este formato donde se reunían para comer. Entonces habían dos clases de comida. La cena que se hacía con los hermanos juntos y la cena del Señor que se hacía partícipe también. Entonces, Pablo tiene que escribirle a los hermanos de Corintios y decirles, corregirlos a ellos por las cosas que ellos están haciendo indebidamente. Entonces, en cierta forma había una división dentro de la iglesia y estaba dividido en dos grupos. ¿Y cuáles eran estos grupos? Bueno, los grupos eran los que tenían economía y los que no tenían, los pobres. Entonces pongámoslos en dos grupos, los ricos y los pobres. Los ricos, dice, hacían acepción de personas. Los ricos comían, pero no solo comían. La escritura dice que se emborrachaban. Y si alguno de nosotros pasó por ese tipo de vida, sabemos que el que está borracho pierde prácticamente casi su conocimiento y el balance de caminar, por supuesto. Y dice cosas fuera de lo común. A veces el borracho le da por llorar, por reír, por cantar, por pelear y por hacer muchas cosas fuera del orden. Entonces Pablo, si ellos eran influenciados por el alcohol y llegaban al punto de emborracharse, entonces estaban perdiendo el control de sí mismos. Y después de esa cena o de ese almuerzo que ellos participaban, no solamente estaban borrachos, sino que humillaban a los pobres que no tenían que comer. Entonces, ese espíritu que había dentro de ellos era un espíritu de división. Y Pablo tiene que hacer la corrección en ellos. Y le dice él, yo he oído y creo ciertas cosas. O sea, no todo lo que los hermanos le informaron lo creía, porque a lo mejor los que le informaron le pusieron más de la cuenta. You know what I mean. Cuando damos una información a veces le ponemos un poquito más, exageramos. Entonces posiblemente a Pablo le informaron de lo que estaba sucediendo y dijo, no todo lo cree, pero sí creo ciertas cosas. Ahora bien, tiene que corregirlos porque después que han comido, están en un estado ebrio y luego ellos van a ir a participar de la cena del Señor. Y eso es la corrección que Pablo tiene que hacer a ellos. Entonces, la cena del Señor, Dios mismo la instituyó. Jesucristo dijo que se hiciera en memoria de Él. O sea, la Biblia es clara en decir que se haga en memoria de Él. No quiere decir que nosotros estamos tomando el pan
como que fuera literalmente su cuerpo, ni tampoco estamos tomando el vino como que fuera literalmente su sangre, sino que de una forma simbólica nosotros recordamos el sacrificio de Cristo Jesús. No es su sangre, no es su carne. Simplemente el pan y el vino representan, el pan representa su cuerpo y el vino representa su sangre. Entonces, ¿qué era el sacrificio vicario? Era el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Él derrama su sangre para limpiar los pecados de todo aquel que le reconoce como único y suficiente Salvador, sus pecados son limpios y viene a ser una nueva criatura. Entonces, el sentido teológico de la palabra ahí es que el sacrificio de Cristo ha sido tan elevado y la iglesia debe de tomarlo en serio. La iglesia, cuando participa de la cena del Señor, lo hace recordando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ahí fueron perdonados todos nuestros pecados. Todos. Y en esos que todos, los pasados, los presentes y los futuros. Y usted dice, yo puedo pecar, no debe de pecar, pero como somos humanos, a veces ofendemos con palabras a las personas. Y cuando ofendemos, estamos pecando contra Dios. Entonces tenemos un órgano en nuestro cuerpo tan pequeñito que es la lengua, y se describe como algo que puede darle fuego a una montaña. Puede encender una montaña. Y es un órgano pequeño que debemos de tener control nosotros de él. Y no que él nos controle a nosotros. Pero esto se va obteniendo a través de la madurez cristiana, a través del crecimiento cristiano, a través del conocimiento que nosotros tenemos de Cristo Jesús, a través de la obediencia a la palabra de Dios. No es suficiente conocer la palabra, no es suficiente saber la palabra, es necesario obedecer la palabra. Entonces, cuando obedecemos la palabra, entonces viene la sabiduría de Dios a nuestra vida. Y cuando aplicamos la sabiduría de Dios, entonces nos volvemos tardos para hablar, pero ligeros para oír. Y sabe que usted sabe eso, que quiere cierta estrés el oír. No cualquier ruido, sino interpretar lo que le están diciendo, aunque se lo digan en su propio idioma. Los que están casados me entienden esto. A veces su esposa le dice, haz esto, y usted le dice, ok, sí. Y usted hizo algo diferente. No, es que yo no te dije que hicieras eso. Entonces hay como que en la traducción interpretamos mal. Entonces nosotros tenemos que aprender a oír y a interpretar lo que se nos está diciendo para poder decir un sí o un no. Y usted sabía que eso es importante en la traducción. O sea, cualquier traducción, sea en texto o un correo electrónico o sea verbal, nosotros tenemos que escuchar para poder interpretar lo que se está diciendo. Pero nuestras mentes están tan ocupadas
que si yo le pregunto en el estacionamiento a alguno de qué se trató el sermón de hoy, se le olvidó. ¿Por qué? Porque nuestras mentes están tan ocupadas en otras cosas. Y eso es parte de la vida. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a oír, pero a la misma vez que aprendamos a interpretar las Escrituras. Más adelante vamos a explicar lo que Pablo sigue enseñando. Lo que habla tomando la cena indignamente. Este es el contexto de lo indigno. ¿Cuál es el contexto de lo indigno? Que los hermanos se emborrachaban. ¿Cuál es el contexto de lo indigno? Que los hermanos menospreciaban a los pobres. ¿Cuál es el contexto de lo indigno? Que ellos con ese espíritu traían división a la iglesia. Entonces, los errores de los corintios deben de servir a nosotros para no cometerlos. Aprendamos de la iglesia primitiva y no vayamos a caer en esos errores, porque ya sería como que fuésemos niños espirituales. El pelear uno con los otros, cuando ya debemos de ser gente madura, no en edad, sino en conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo importante acá, entender por qué Pablo corrige a los hermanos. Es importante saberlo. Ahora bien, la corrección que San Pablo hace a los hermanos ya la encontramos del versículo 27 en adelante. Y en esa corrección dice Pablo: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ahora, vamos a definir la palabra indignamente. Número uno, nosotros no somos dignos del Señor. Ninguno de nosotros. Así es que esa palabra indigno no tiene nada que ver con la participación de la Santa Cena. Ninguno de nosotros es digno del Señor. Y lo somos dignos por la gracia y la misericordia inmerecida de Dios en nuestras vidas. Por su gracia, solamente por su gracia sos salvos. Por su misericordia, Él extendió su brazo y te sacó del lugar donde estaba, del hoyo cenagoso, del lugar donde estabas metido. Allá metió su mano el Señor y te sacó, te rescató, te limpió. Ahora, para que le adores, glorifiques su nombre, bendigas su nombre y des al Rey de Reyes y al Señor de Señores la gloria de todo corazón. A Él se le da sin reserva. Se le da todo lo que hemos recibido de Él. Cuando nosotros entendemos lo que significa la salvación de nuestras almas y comprendemos que fue algo inmerecido que se nos dio, y comprendemos el sacrificio de Cristo por nosotros, nos volvemos gentes agradecidas con Dios. No por lo que dijo Julano, ni por lo que dice Sutano, sino por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Por lo que hizo por ti en la cruz del Calvario. Él puso sus ojos sobre ti, se metió al lugar de los esclavos. Usted y yo éramos esclavos del pecado. Y entró al lugar de los esclavos. Y dijo: este yo lo compro.
Yo voy, pago por este. Y nos rescató de la esclavitud, del pecado. ¿Para qué? Para que ahora dice, ahora eres libre. Libre. Ahora ya no eres esclavo. El esclavo no tiene voz ni voto, pero el que es libre puede hablar. El que es libre puede decidir. El que es libre puede opinar. Pero los esclavos solo seguían instrucciones. Entonces, los humanos, ¿de qué son esclavos? Del pecado. De esa esclavitud, Cristo nos ha liberado a nosotros. Entonces, cuando yo entiendo y comprendo que yo era esclavo y ahora soy libre en Cristo Jesús para adorar, para glorificar, para bendecir su nombre, no importa en la iglesia, en el trabajo, en la casa, donde quiera que yo me encuentre, yo soy el templo y la morada del Espíritu Santo y lo alabaré con todos mis pulmones, lo glorificaré, lo bendeciré y diré que Él es mi redentor, como decía Job. Aunque esté muerto, yo voy a vivir y voy a vivir para siempre con Dios. Mi redentor vive, dijo Job. Y aunque esté muerto, de allá me levantará, me sacará. Mi alma y mi espíritu moran eternamente con Cristo, porque el alma y el espíritu son eternos. Y usted y yo vamos a pasar una eternidad con Dios. Entonces, cuando yo entiendo que yo era esclavo y ahora soy libre en Cristo Jesús y no tuve que pagar nada para salir de la esclavitud, entonces en mí debe de haber un corazón agradecido con Dios. Usted viene a la iglesia porque está agradecido con Dios. Usted alaba a Dios con la iglesia porque está agradecido con Dios, porque ha entendido el sacrificio que Cristo ha hecho en su vida y Él es su Salvador. Y afuera de Él no hay salvación. Solo en Él hay salvación y vida eterna. ¡Qué lindo! El poder del Evangelio cambia y transforma las vidas. Pablo dijo, hay poder y potencia. Es poder y potencia el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cambia aún los corazones más duros y los vuelve sensibles de carne. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos vuelve sensibles. El verso 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, ya que no somos dignos del Señor. Pero lo indigno acá, queridos hermanos, es que lo que les expliqué antes, el que les expliqué, las borracheras, ¿qué más les dije? No les oigo. Acepción de personas, división de la iglesia, porque ese es un espíritu para dividir. Imagínese usted lo invitan a un banquete y hay un grupito acá y otro grupito allá. Entonces este grupo de alta categoría y esto, ahí, entonces han sido separados. Y Pablo dice, no, esto no puede estar sucediendo en la iglesia. El que tiene debe de darle al que no tiene. Ayudarlo. Ese es el espíritu de Cristo. Cristo dio todo. Dio sin reserva su vida. Lo dio todo por amor a nosotros. El Padre dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús. O sea, el Padre ha dado todo por amor y dio a su Hijo unigénito.
Y el Hijo lo dio todo en la cruz por nosotros. Por eso Él es digno de alabanza. Por eso Él es digno de ser glorificado. La iglesia debe de motivarse a través del conocimiento y la revelación de su palabra, y a través de la obediencia a su palabra, y a través de aquel deseo y anhelo de buscar a Dios. Porque aunque usted esté enfermo, y tenemos muchos hermanos enfermos de la congregación, aunque usted esté enfermo, el gozo de la salvación no se va. Permanece. Y eso es hermoso para con nosotros. El cuerpo puede estar dolido, pero el alma está segura en Cristo Jesús. Segura, firme, sabiendo que Cristo es nuestra salvación. Y Él es el que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Él es el camino, Él es el único camino que nos lleva al Padre Celestial. Jesús. Él es el puente, es la comunicación. Por eso Él es digno de ser alabado, digno de ser reconocido, digno de ser respetado. Él es digno. Y le sigue diciendo Pablo en esta dignidad: ustedes eran borrachos, hacían acepción de personas, están dividiendo a la iglesia, ustedes no son dignos de tomar la Santa Cena. Ese es el contexto del texto de la indignidad. Ahora, ¿usted no se emborracha? Supongo que no. Usted no tiene que hacer acepción de hermanos en la iglesia. No tiene que discriminar a su hermano. Eso no debe de suceder dentro de la iglesia de Jesucristo. No debe de haber discriminación. Al contrario, debe de haber un apoyo mutuo unos con los otros. Ahora, si hemos ofendido al hermano, pues la palabra nos llama a reconciliarnos. Y el reconcilio es perdonarnos unos a los otros. Entonces, ¿por qué Dios siempre nos da salida a nosotros? Porque sabe que somos humanos. Pero el éxito del cristiano está en reconocer que ha ofendido a Dios y a su prójimo. Y cuando ha ofendido a Dios, no solo va y le pide perdón a Dios, sino que tiene que ir con su prójimo y decirle: mira, perdóname, te ofendí. Te ofendí con las palabras que dije. Y esa es la iglesia de Cristo Jesús. Somos llamados al perdón. Entonces, cuando Pablo le dice en el verso 28, por tanto, dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ahí le está dando una salida. O sea, reconozcan lo que están haciendo malo, ya no lo sigan haciendo, ahora pórtense bien y tomen la cena del Señor. Entonces, si usted no está haciendo ninguna de estas cosas y usted es salvo, usted es apto para tomar la cena del Señor. Hay algunas iglesias que requieren que los que toman la cena deben de ser bautizados. Pero la pregunta es, si usted aceptó al Señor hoy y se murió mañana y no fue bautizado, ¿pierde su salvación? Absolutamente no. Entonces, el bautismo no es para salvación. El bautismo es un compromiso con Cristo Jesús. Comprometidos con Cristo Jesús. Entonces, en otra ocasión hablaremos de ese tema. Por eso no debe de ser requisito para tomar la Santa Cena. Si usted es salvo, usted es candidato a tomarla. Ahora, otros dicen debe de ser solo miembro de la congregación para hacerlo. No,
porque usted es miembro del cuerpo de Jesucristo, vive en África, en Sudamérica, República Dominicana, en Puerto Rico, en cualquier parte del mundo que usted viva, usted es parte del cuerpo de Jesucristo porque mora el Espíritu Santo dentro de usted y usted es la iglesia, el pueblo de Dios, el que va a ser recogido de los cuatro vientos de la tierra, donde quiera que ellos estén. Allí estará el Señor levantándolos, aquellos que son salvos, y usted y yo entraremos en ellos para irlos con Cristo Jesús. Los levantará de los cuatro vientos de la tierra. Entonces el cuerpo de Jesucristo no solo es la iglesia local es una pequeña célula. Y el Señor tiene muchas por todo el mundo. Entonces no debe de ser tampoco requisito. Debe de ser salvo. Sí, requisito de ser salvo. Y usted dice, ¿cómo sé yo que soy salvo? Usted debe de saber si es salvo. ¿Por qué debe de saber si es salvo? Por la libertad espiritual. Éramos esclavos del pecado. Y cuando somos liberados del pecado, experimentamos libertad espiritual. Y cuando Cristo entra, empieza un gozo espiritual. Empieza una alegría dentro de nosotros. Algo que no teníamos antes. Y cuando Él entra dentro de nosotros, hay gozo, hay alegría, hay alabanza en nosotros, hay deseo de glorificar su nombre. Por eso dice la Escritura, vuelve al primer amor, vuelve al gozo de la salvación, vuelve a la energía que tenías antes, vuelve, llénate de su gracia y de su misericordia para que dentro de ustedes corran por vuestros interiores ríos de agua viva, ríos de vida, ríos de fuerza, ríos de vitamina de Dios. No habrá estancamiento espiritual, sino que correrán como ríos cristalinos dentro de nosotros la gracia inmerecida de Dios, la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Él es el que te refuerza, te da nuevas fuerzas para seguir adelante, para que puedas alzar tu vuelo como el águila. Nada ni nadie debe de detener a la iglesia, y la iglesia no será detenida ni por las epidemias ni por los gobiernos, porque el plan de Dios, número uno, Dios es soberano y se va a hacer la voluntad de Dios en la tierra. Los gobiernos harán la voluntad de Dios, no la voluntad de ellos. Y todo lo que sucede porque Dios lo permite. Las buenas noticias es que usted está dentro de Cristo Jesús. Y Él es tu socorro. Él es el que te alienta por la noche. Él es el que te fortalece. Él es el que te da nueva fuerza. Es el que te dice, sigue adelante. Este peregrinaje se terminará un día, se terminará lo temporal y entrarás a lo eterno, al gozo inefable de Dios. Gloria sea a Dios. Por eso vale la pena servirle a Dios. Vale la pena servirle a Dios. Anímese a servirle a Dios sin reserva. Dele todo lo que usted es al Señor y verá usted que dentro de usted hay fuerza nueva. Hay palabra fresca en sus labios para darle a otro. El Señor dice a Isaías, yo pongo palabra en ti para que animes a otros. Y eso Dios lo hace con nosotros. Dios pone palabra en ti para animar a otros. Así es que dígale al desánimo, para ti no hay lugar en mi vida. Desánimo, te desapareces de mi vida porque lo que hay dentro de mí es mucho mayor. Es la misma presencia de Dios a través del Espíritu Santo.
No dejes que nada ni nadie te aparte de la presencia de Dios. Nada ni nadie. Oh, gloria a Dios. Verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, si se siguen emborrachando, si siguen discriminando a los hermanos, si siguen dividiendo la iglesia, entonces, y siguen participando de la Santa Cena, ustedes están comiendo juicio, porque ya se les advirtió que no lo hagan. ¿Estamos entendiendo el contexto? Verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ahora bien, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados. O sea, mire la gracia y la misericordia de Dios, que aún a estos hermanos Dios tiene que llevárselos antes de tiempo para que no sean condenados. Vea la misericordia de Dios. En otras palabras, si aquel iba a vivir 100 años, por rebelde se lo llevó de 50. Pero no es una regla que aplica a su vida, ¿ok? No. Es un ejemplo nada más. Entonces Dios, en su infinita misericordia, tiene que llevárselos antes para que no se vayan a perder. Así que, hermanos míos, cuando reunáis, este es ya el consejo de Pablo en el verso 33. Este es el consejo. Dice, así que, hermanos míos, cuando reunáis a comer, esperados unos a los otros. O sea, ese era el orden. Esperen que lleguen los otros, coman juntos, no los discriminen. Si usted llevó carne y aquel llevó un taquito nada más de lengua, pues denle un pedazo de filet mignon y compártalo con él. La unidad. Eso es lo que Pablo le dice. Señor, para que no seamos condenados con él. Así que, verso 33, 34. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa. ¿Por qué? Porque era una costumbre, ¿verdad? Comer juntos. Pero si viene a la iglesia, tiene que esperar a los demás para tomar la cena del Señor. Y si tiene hambre, dice Pablo, come en su casa. Antes de venir a la iglesia. Y luego juntos participen de la cena del Señor. Para que no os reunáis para juicio, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y usted sabía que Pablo era un hombre directo. Y cuando dice que los va a poner en orden, los iba a poner en orden. Entonces, aprendamos, hermanos, la lección de la enseñanza que Pablo trae de los Corintios. Entonces, si usted se preguntaba, ¿puedo o no puedo tomar la Santa Cena del Señor? La respuesta es que sí, si no está haciendo ninguna de estas cosas. Y si usted ha ofendido a su hermano, pídale perdón. Entonces, ¿qué nos detiene a nosotros pedirle perdón al hermano? Nuestro ego o el orgullo nuestro. Es una barrera para nosotros acercarnos a la persona y decirle, I'm sorry, lo siento. Pero Dios quiere que nosotros nos amemos unos a los otros. Entonces, si el amor de Cristo está en nosotros, no tiene que ser miembro de esta iglesia, no tiene que ser bautizado, pero tiene que ser salvo, requisito número 1 para tomar la Santa Cena del Señor. ¿Entendemos esto, queridos hermanos?
Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para participar de la Santa Cena. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza que Pablo le trae a los corintios y que nos permite a nosotros, oh Dios, entenderla, aplicarla a nuestra vida y entender, oh Dios, que tú nos llamas, que tomemos la Santa Cena en memoria de tu sacrificio. Oh Dios, gracias por tu iglesia, gracias por cada una de las familias, oh Dios amado, que están acá y los que están en otras partes del mundo. Tu iglesia sigue siendo tu iglesia y la vas a bendecir, oh Dios, donde quiera que estén. Padre, gracias por tu palabra, fortalécenos, ayúdanos, guíanos cada día para que hagamos tu voluntad. Amén y amén.